Bien, el día de hoy vamos a trabajar el tema de asíntotas y comenzaremos, bueno, realmente el día de hoy a trabajar tres tipos de asíntotas distintas. Las dos primeras son asíntotas que de una o cierta manera ya hemos hablado de ellas, solamente que no las hemos definido bien. Y el primer tipo de asíntota que veremos es las asíntotas verticales. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados a las asíntotas verticales, ¿no? Pero el problema es que de pronto en una clase de precálculo, el concepto de asíntota es un concepto muy vago. ¿En qué sentido? A veces a uno le dicen, por ejemplo, que una asíntota, bueno, un valor de x es una asíntota vertical si al evaluarse ese valor en la función te da indeterminado. Entonces, mm, esa definición es casi cierta, pero realmente quedamos un poquito varados con eso. Entonces, les voy a dar la definición y les voy a mostrar ejemplos de esa misma definición. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Entonces, sea x igual a, o más bien, x igual a es una asíntota vertical para una función f de x si f no está definida en x igual a, o sea, una primera condición es, bueno, listo, que la imagen no exista, ¿listo? Aunque bueno, realmente no es necesario, no, más bien vamos a definirlo general. Si ocurre una de las siguientes cosas, si ocurre alguna de las siguientes condiciones. Sí, no, la mejor manera es definirlo a través de límites directamente y ya, y de esa manera la hacemos general, ¿listo? Entonces, primer posible condición, que el límite cuando x tienda a por la derecha de la función sea más infinito o que ese mismo límite por la derecha sea menos infinito. O sea, tiene que pasar alguna de las dos. Recuerden que si un límite se va para más, no se puede ir para menos a la vez. Entonces, el límite por derecha tiene que ser hacia más o hacia menos infinito, obligatoriamente para poder decir que ese valor de x igual a es una asíntota vertical. Y la segunda opción es que pase lo mismo de los límites, pero en este caso sería el límite por dónde. Si ya hicimos por derecha, la otra condición sería por izquierda. Entonces, tiene que ocurrir alguna de esas cuatro posibilidades. Con que pase una, ya con eso se tiene. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y la imagen de la función en A tiene que existir? ¿No tiene que existir? Bueno, en realidad no interesa. O sea, si la imagen existe, bueno, no pasa nada. Pero lo que importa es que por izquierda y por derecha los límites se vayan para más o para menos infinito, alguno de los dos. ¿Listo? Obviamente, pues en el curso de cálculo, perdóname, en un curso de precálculo, si le hablaban de asíntotas, pues no podíamos hablar de límites porque pues no estábamos viendo cálculo. Entonces, a veces el concepto de asíntota se lo daban a uno en precálculo de una manera un poquito más vaga, podríamos decirlo así. Entonces, uno podría decir, bueno, profesor, sí, muy bonito lo de los límites a infinito, pero ¿cómo podríamos identificar que un valor de x es o no es asíntota o posible asíntota? Entonces, yo les podría indicar aquí una cosita. Usualmente, estos valores de asíntota se pueden encontrar
donde la función no esté definida, que es la manera clásica en que uno calcula las asíntotas de una función. Entonces, un ejemplo. ¿Cómo sería un ejemplo de esto? Imagínense que yo les doy la siguiente función, sea f de x igual a x entre x a la 2 menos 1. Entonces, uno podría decir, bueno, yo necesito encontrar las asíntotas, por lo menos las verticales. Entonces, fíjense que usualmente los valores de asíntota vertical, bueno, acá me faltó una cosita. Los valores de asíntota vertical se pueden encontrar donde la función no esté definida. Entonces, les puedo preguntar una cosa. Esta función, que es una función fraccionaria, o sea, es una división de polinomios, ¿cuándo no estaría definida? Cuando el denominador es cero. Muy bien. Entonces, si tenemos esa función, una fracción, una división, esa función no está definida, entonces f de x no está definida. Si el denominador es cero, ¿no? Y fíjense que de esa igualdad podemos despejar la x, ¿no? X a la 2 es 1. Y si sacamos raíz cuadrada, obtenemos que la x es ¿cuánto? Ay, perdón, que me dio hipo. Si sacamos la raíz, obtenemos que la x es más o menos 1. Entonces ustedes me podrían decir, ah, profesor, entonces esa ya es la asíntota. No, esos serían los posibles valores de asíntota. Entonces, x igual a 1 y x igual a menos 1, podríamos definirlo como posibles asíntotas verticales. ¿Listo? Y fíjense que acá estamos utilizando de nuevo la palabra posible. ¿Bien? Fíjense que acá cuando dije, estos valores de asíntota se pueden encontrar donde la función no está definida, pero no estoy diciendo que son los valores donde la función no está definida. ¿Que se pueden encontrar usando eso? Sí, pero no quiere decir que sean. Entonces, tenemos que poner la palabra posible porque aún no sé si realmente son o no son asíntotas. La única forma o la única condición que debe cumplirse para que realmente sea una asíntota es esta. O esta de aquí arriba o esta de aquí abajo. Tiene que pasar alguna de las dos. Ustedes me podrían decir, bueno, y puede pasar que en una definida ahí encontramos posibles asíntotas verticales. Entonces, como única forma de verificar si no es algo una asíntota. Entonces, lo que tenemos que hacer es verificar alguna de estas dos condiciones. Ya el límite por derecha en el valor donde las asíntotas se vaya para menos infinito. Evaluamos.
por izquierda menos infinito y por derecha Muy bien. más Entonces infinito. acá ¿qué nos faltaba? Ponerlo por derecha a izquierda, digamos por derecha. Pero bueno, si lo evaluamos, esto sería 1 entre 0 y eso quiere decir que esto es algo de la forma caso 3, ¿no? O sea, más infinito o menos infinito. Entonces aquí lo que vamos a dar de una vez, este límite, cuando encontramos,
negativo, o sea que se va para más infinito. Pero aquí, claro. Sí, señor. Sí, sí, señor. Entonces, esta gráfica de abajo es la función original, que es x entre x a la 2 menos 1. Y ese es el comportamiento de una asíntota vertical. Entonces, recuerden que aquí tenemos a x igual a menos... Upa, espérame que por aquí abajo ya se empieza x igual a negativo 1 y x igual a 1. Y pues esto lo ponemos de color naranjita. Entonces, ese es el comportamiento de una asíntota vertical. Fíjense que por este lado se está yendo hacia más infinito y por este también, que era lo que les puse en color amarillito, miren. Cuando se acerca uno por derecha se va para más infinito y si se acerca a menos uno por derecha también se va para más infinito. Pero ustedes me podrían decir, profesor, y si me hubiera hecho por izquierda, bueno, en este caso por izquierda también me hubiera servido. Porque miren que por izquierda se va para menos infinito por los dos lados. O sea, por la izquierda de menos 1 y por la izquierda de 1. ¿Sí vamos bien? Entonces, hay algunas asíntotas que cumplen esta condición. O sea, estas dos condiciones las cumplen. Por ejemplo, que por un lado se va para acá y para el otro lado se va para menos infinito. O viceversa. Pero recuerden que no es obligatorio eso. O sea, no es obligatorio que se cumplan dos condiciones. No, con que se cumpla una ya se tiene. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué que se cumpla una, profesor? Bueno, precisamente hay funciones donde las asíntotas solamente existen por un lado, ¿ok? Son funciones más complicadas, pero pues les voy a hacer un ejemplo para que se den cuenta del comportamiento de las asíntotas verticales. No siempre las asíntotas verticales se van para más o para menos infinito por los dos lados. Entonces, otro ejemplo, ejemplo 2, pues para que miren qué pasa con las asíntotas, ¿no? Podría ser la función f de x igual a e a la menos 1 sobre x, por ejemplo. ¿Vamos bien? ¿Ustedes dónde creen que hay problemas en los valores de la x de esa función? Fíjense que esta función ustedes me podrían decir, ah, pero eso es una exponencial.
Bueno, sí, es una exponencial, pero hay un pequeño problema. Lo que está aquí, ¿bien? Lo que está aquí es una fracción. Y acá la podemos analizar de la misma forma cuando hay fracciones. Y es que si tenemos una fracción no está definida cuando ¿qué? Fíjense que en este caso, esta función no está definida Cuando x es igual a 0. Ajá, sí, la fracción. Si la fracción en el exponente no está definida. Y pues eso equivale a decir que la única forma de que esa función que tiene un exponente en la fracción no esté definida es que el denominador de esa fracción que está en el exponente sea 0. ¿Vamos bien? O sea que precisamente x igual a 0 es una posible asíntota vertical. ¿Listo? Entonces, ustedes dirán, bueno, profesor, entonces vamos a verificar las condiciones. Listo, verifiquémoslas. Vamos a mirar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esa función. Que esto sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e a la menos 1 entre x. ¿Vamos bien, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Porque recuerden que nosotros acá tomamos el valor de la x, por ejemplo 0, y como esa es una posible asíntota, pues lo vamos a reemplazar. Entonces, si intentamos hacer este límite, acá es algo bien interesante porque, bueno, vamos a tener algo de la forma e a la menos 1 sobre 0. ¿Bien? Y si ustedes recuerdan, yo les había dicho que cuando teníamos una indeterminación, o sea, yo sé que esto es una indeterminación, pero no puedo decir que es caso 3. ¿Por qué? Porque para que sea caso 3 es un número dividido entre 0 y ya. Esto es algo de la forma e a la menos 1 entre 0, que bueno, si es una indeterminación, pero no sabemos qué caso es. ¿Se acuerdan que yo les decía, cuando tengan algo parecido al caso 3, pero que no sea exactamente el caso 3, no podemos decir nada? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Resulta y acontece que esta fracción, o sea, cuando ustedes hacen 1 dividido entre 0, pero ese valor de 0 es por la derecha del 0, quiere decir que estamos dividiendo 1 entre 0, pero entre valores positivos. O sea, es 1 dividido entre 0 y 0, o sea, esos valores que se van para 0 se acercan por valores positivos. Entonces yo les había contado a ustedes que si teníamos un número, bueno, una constante dividido, bueno, una constante positiva, ahorita la voy a poner eso, dividido entre algo que se va para 0 por la derecha, o sea, que me estoy acercando a 0 por la derecha, esto se va para más infinito. ¿Se acuerdan que esto una vez lo trabajamos? Y les decía que a veces en los libros escriben esto, incluso lo escriben de una manera un poquito más fea. C dividido entre 0 por la izquierda, esto es menos infinito. Pero acá le tenemos que poner la condición de que si C es positivo, entonces estos comportamientos son válidos. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de e a la infinito, e a la menos infinito? Que eso lo vimos hace como unas 5 semanas, 6 semanas. Si c es mayor que 0, entonces si estamos dividiendo un número positivo entre algo que se va para 0, pero se va por la derecha de 0, ese cociente se va para más infinito. ¿Listo? Y si pasa algo parecido, pero es c dividido entre algo que se va para 0, pero toma valores por la izquierda de 0, eso se va para menos infinito. Entonces, ¿cuál es la idea para poder hacer este ejercicio rápido? Bueno, esto sería e a la menos 1 entre 0 por la derecha. ¿Vamos bien? O sea, si lo evaluamos, lo que estaríamos haciendo es evaluar el límite, pero tomando valores de 0 por la derecha. Y según lo que les conté acá,
al evaluar esto, tomando valores de 0 por la derecha, fíjense que 1 dividido entre 0, pero bueno, estamos tomando valores que se van para 0, que se van para por la derecha de 0, eso se va para infinito positivo. O sea que esto es e a la menos infinito positivo o menos por más infinito. O sea que a la final esto es e a la menos infinito. ¿Ustedes se acuerdan cuánto era e a la menos infinito? Eso lo vimos cuando trabajamos la función exponencial. E a la menos infinito es 0. Porque recuerden que esto es lo mismo que decir 1 entre e a la infinito. Y 1 entre e a la infinito, pues e a la infinito es un valor muy grande positivo. Y si dividimos un valor fijo entre algo muy grande positivo, eso se va para 0. ¿Vamos bien? Pilas que las cosas que les di en funciones exponenciales y logarítmicas las vamos a tener que usar acá. Entonces, fíjense que si ustedes miran el límite por el lado derecho de la función, ese límite se va para 0. O sea que por ese lado no cumple la primera condición de asíntota. O sea, estas dos condiciones que están acá no se cumplen, porque en este caso nos está dando 0. O sea que esto no es verdad ni esto. ¿Listo? Pero entonces ustedes me dirán, entonces no es asíntota. No, porque todavía me faltaría verificar las otras dos. ¿Listo? Y nos vamos a dar cuenta que en el caso de las otras dos, ahí sí el límite se va para más o para menos infinito. Entonces, si hacemos exactamente lo mismo, pero ahora el límite por izquierda, entonces vamos a hacer el mismo límite, pero entonces ahorita es el límite por izquierda. Aquí va a pasar algo parecido, pues sí, sigue siendo indeterminación, etcétera, pero la única diferencia acá es que ya no va a ser un límite así, o sea, no va a ser 1 entre valores de x que se van para 0 por derecha, sino que ahora se va para 0 por izquierda. Entonces acá vamos a tener que utilizar esta otra condición. ¿Listo? Entonces tenemos un número positivo dividido entre algo que se va para 0, pero se va para 0 por valores a la izquierda de 0, o sea, por valores negativos. Entonces, esa fracción se va a ir para infinito, pero se va a ir para infinito negativo. O sea que esto sería e a la menos infinito. Porque fíjense que ese 0 dividido entre, o sea, el 1, perdóname, dividido entre valores que se van a 0 por la izquierda, eso se va para menos infinito. Y ahí les va a quedar menos menos. O sea que esto sería, ¿cuánto es menos por menos? Más, ¿no? O sea que eso sería hacia más infinito. O sea, e a la infinito positivo. Y recuerden que la función exponencial, si tomamos e a la infinito se va para positivo infinito. Porque lo que estamos tomando es tomar el número e y le estoy poniendo potencias cada vez más grandes positivas. Pues la función potencia, ella estalla, o sea, ella va a tomar valores cada vez más grandes positivos. O sea que por el lado izquierdo sí se va para infinito. Entonces, ¿acá qué podemos decir? Bueno, como se cumple esta condición, entonces como el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función te dio más infinito, o sea, por uno de los lados se fue para infinito o para menos infinito, pues podemos decir que x igual a 0 es una asíntota. ¿Listo? Y pues para verificar, vamos a dibujar x igual a 0, que sería el eje y, y vamos a dibujar e elevado a la menos 1 entre x. ¿Se dan cuenta del gráfico?
Entonces, fíjense que las asíntotas, una asíntota vertical no es que tenga que irse por el lado izquierdo y por el lado derecho hacia infinito. No, fíjense que para este caso, este gráfico es bien interesante. ¿Por qué? Porque acá, bueno, realmente aquí en cero, acá es un hueco. ¿Listo? Y lo podemos hacer aquí de color blanco. Porque la función no está definida en cero, pero su límite es cero por el lado derecho. Y por el lado izquierdo, fíjense que explota. Por el lado izquierdo se va para más infinito. Entonces por acá se va allá, este también se va por acá sigue y ya. Entonces esta sería la función f de x igual a e a la menos 1 entre x. ¿Listo? Y de nuevo, esta línea es una asíntota, es porque por uno de los lados se va para infinito. En este caso, por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo el gráfico va a empezar a tomar valores muy grandes positivos. Que si ustedes lo hacen acá, miren que si hacemos el zoom out, esa línea, el gráfico se va acercando a esa línea vertical. ¿Vamos bien? Pero pues, para que no quede tan feo, pues lo podemos dejar así. ¿Todo bien hasta acá, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí vamos bien? Sí, sí, señor, sino que estoy terminando de copiar ahí donde dice como límite de X cuando tiende a cero a la izquierda, estoy terminando de copiar eso. Ah, listo, listo. Pero entonces, fíjense que la parte importante para que sea asíntota es que por alguno de los dos lados se vaya para infinito. Pueda que por un lado el límite exista, pero pueda que sea asíntota es porque el otro límite no existe. Y ahora ustedes me podrían decir, profesor, y si yo tengo una función, o sea, tenemos una función así rara, y encontramos una posible asíntota, esa posible asíntota pueda que no sea asíntota directamente. La verdad es que sí, puede pasar que no es asíntota. Entonces, vamos a hacer un tercer ejemplo para poder aterrizar esa parte. O sea, vamos a hacer un ejercicio donde pareciera que hay una asíntota, pero realmente no la hay. Y es el siguiente ejemplo. Ejemplo 3. Sea f de x igual. No, mentira, vamos a dejarla así normal. Por ejemplo, x a la 2 más 3x más 2 entre x más 2. Bueno, este ejercicio se va a hacer pues de la misma forma del de fracciones. Y es más, ustedes se pueden dar cuenta que, por ejemplo, en el examen yo les mandé a ustedes fue una fracción y ya, porque si les mandara una exponencial así de fea, pues eso los puede matar de una vez. Pero de todas maneras, para ese caso, uno también podría analizar puntos críticos, máximos, mínimos, concavidades. Se dan cuenta, por ejemplo, que esta función es cóncava hacia arriba por este lado y por este lado es cóncava hacia abajo, acá. Pero pareciera que por aquí es cóncava hacia arriba otra vez, o sea, en ese pedacito pequeñito. ¿Sí se dan cuenta? Pero no, pues no les voy a mandar un ejercicio así de feo. Pero fíjense que de todas maneras, si fuera una exponencial así con exponente raro, se puede analizar con cavidades, etcétera. ¿Listo? Pero no quise ser tan cansón con eso. Y vamos a hacer entonces también lo siguiente. Eh, f de x, listo, es x a la 2 más 3x más 2 dividido entre x más 2. Entonces, de nuevo, esta función, ¿cuándo no está definida? Bueno, pues de nuevo, como es una fracción, o sea, en el caso de las fracciones, pues son las funciones más sencillas de analizar, precisamente porque no están definidas cuando el denominador es cero. Entonces, sea esta función, la función no está definida si el denominador es cero.
O sea que de aquí ustedes deducen que x igual a menos 2 es una posible asíntota. De nuevo, si ustedes estuvieran en un curso de precálculo, a uno le dirían, no, pues es cuando el denominador es 0 y ya, y acabamos. Eso en general no es cierto, ¿listo? Entonces, este es un ejemplo para aterrizar esa parte. Porque de nuevo, de pronto algunos de ustedes pudo haber visto incluso en su colegio cosas de asíntotas y ustedes me podrían decir, ay, pero es que a mí nunca me dieron límites. Bueno, pues obvio, porque si usted no vio cálculo o no vio cositas de cálculo, pues no se le van a explicar así. Pero vamos a ver por qué en este caso esto no es una asíntota vertical. Entonces, recuerden que la idea es mirar límites por izquierda o por derecha. Pero entonces, también ustedes podrían mirar el límite bilátero de una vez, porque si el bilátero existe, quiere decir que los laterales existen y son iguales al bilátero, ¿no? Entonces, por ejemplo, para x igual a menos 2, recuerden que ustedes toman el valor de la posible asíntota, que es este valor de x, y calculamos el límite en ese valor de x, de la función. Entonces sería límite cuando x tiende a menos 2 de la función. Y bueno, lo podemos hacer por izquierda o por derecha, pero nos vamos a dar cuenta que por cualquier lado nos va a dar lo mismo. Y ya les voy a contar por qué. Límite cuando x tiende a menos 2 de x a la 2 más 3x más 2 entre x más 2. ¿Me pueden hacer un favor? ¿Pueden evaluar ese límite a ver cuánto les da? Recuerden que estamos evaluando en negativo 2, ¿no? ¿Cuánto les dio, chicos, al evaluar? Bueno, creo que abajo da 0, ¿no? La cosa es arriba. Ujú. ¿Cuánto les dio? 0. Sí, muy bien. También da 0. Porque esto sería menos 2 al cuadrado, 4, menos 6 más 2. ¿Listo? Eso es lo que tuvieron que haber obtenido al evaluar menos 2 en el numerador. Y pues 4 más 2, 6, 6 menos 6, 0. Bueno, y si es 0 sobre 0, a esto lo llamábamos caso 2, pero también vimos un método para calcular límites de la forma 0 sobre 0. ¿Cómo era que se llamaba? Y que se lo voy a evaluar en este tercer examen. Si a este un límite le da 0 sobre 0, ¿qué regla puede usar? De De L'Hopital. Sí, señor. Entonces, no hay que hacerlo por álgebra. O sea, bueno, si lo quieren hacer por álgebra también se puede hacer. Pero recuerden que ya tenemos una herramienta que es demasiado fuerte, que se llama la regla de L'Hopital. De x a la más 3x más 2. Dos x más 3. Muy bien, entonces 2. ¿Cuánto es la derivada de x más 2? 1. 1. Que eso lo podemos evaluar, ¿no? Si evalúan ese límite, creo que les va a dar negativo 1. O sea que por izquierda, bueno, fíjense que acá pusimos límite, o sea, puse izquierda derecha. Quiere decir que ya sea por izquierda o por derecha, este límite nos va a dar siempre lo mismo. O sea, nos va a dar negativo 1. Entonces, ¿cómo?
El límite cuando x tiende a -2 por derecha de la función no es menos infinito, ni más infinito. Y lo mismo, pero con la derecha, ¿no? O sea, con el límite por izquierda, perdón. Y lo mismo, por izquierda, porque es que fíjense que acá lo que estoy diciendo es que el bilátero me da -1. O sea que en este caso, el límite por un lado o por el otro jamás va a ser más o menos infinito, porque es que en este caso los límites existen y son iguales a -1. Entonces, pues, x igual a -2 no es una asíntota vertical. Y como o sea, la única posible asíntota era -2 y ya nos dimos cuenta que no es asíntota, pues quiere decir que esta función f de x no posee asíntotas verticales. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no si hay una división y me da una división por 0? Bueno, grafiquémoslo. O sea, si miramos el gráfico de esa manera nos vamos a salir de dudas, ¿no? Entonces sería x a la 2 más 3x más 2 dividido entre x más 2 y la línea es x igual a -2. ¿Se dan cuenta que no hay asíntotas? Porque es una recta realmente. O sea, fíjense que la gráfica de esa fracción, bueno, realmente acá yo tengo que hacerle un cambiecito. Ya les voy a decir cuál cambiecito es el que le voy a hacer. Bueno, espera un momentico. Así para que se vea mejor. Entonces, ustedes dirán, pero profesor, esa función fraccionaria, ¿por qué me está dando una recta? Bueno, ya les voy a contar por qué. Realmente sí es una recta, pero sería una recta hasta cierto punto. Yo no le puedo decir que sea una recta completa y también ya les voy a contar por qué. Porque resulta que esa función no está definida precisamente en -2. ¿Se acuerdan que dijimos que la función no estaba definida en -2? Quiere decir que aquí en -2 tengo que poner un punto, pero tiene que ser un punto hueco. Porque esa imagen no existe. Entonces, a veces las graficadoras cometen esos pequeños errores, ¿no? Entonces toca estar muy pendiente, chicos y chicas, de eso. En este caso, la graficadora, él toma todo porque a veces las graficadoras también toman los límites. O sea, si se dan cuenta que los valores se acercan mucho a un valor, él lo toma relleno como si fuera una función normal. Pero recuerden que en este caso esa función no se puede tomar en -2. Entonces, esta función es x a la 2 más 2x más 3 entre x más 2. Pero ustedes me podrían decir, profesor, pero yo arriba puedo factorizar y simplificar. Sí, es verdad. Si ustedes factorizan arriba y simplifican, les va a dar x más 1. Bueno, sería x más 1 por x más 2 entre x más 2. Y simplificando, esto obtenemos x más 1. Pero simplificando, siempre y cuando la x no sea -2. Porque recuerden que ustedes no pueden simplificar cosas por 0. O sea, si yo simplifico acá este con este, yo tengo que indicar que x no puede ser, o sea, el x más 2, que es el que simplifiqué, no puede ser 0. Es decir, que la x no puede ser -2. Entonces, por eso es que ese gráfico de esa función fraccionaria tiene que ver con una recta, porque simplificando nos da esta recta. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, sí, señor. Pero entonces tengan en cuenta que si ustedes no verifican lo de los límites laterales, ustedes me pueden terminar diciendo que, por ejemplo, si hubiéramos quitado esto de la palabra posible y usted me hubiera dicho x menos 2 es asíntota, eso es así. Y
cuenta por qué no está vertical. ¿Por qué no es asíntota esa línea vertical? Sí, sí, señor. Si no, profe, ¿usted puede subir un toquecito para terminar de escribir los enunciados? Sí, es. Ajá. De todas maneras, recuerden que yo esto se los voy a enviar, ¿no? Recuerden que eh, un- vamos a ver un poquito para entender qué es eso. Ustedes tales, bueno, por izquierda o por derecha, unas de otras.
Es que esto para diferenciar no serían las rectas distintas, porque rectas son iguales a las rectas.
Ya le hemos calculado las asíntotas. De la el examen parcial. Sí, señor. Ok. Si hicieran ustedes lo mismo con menos infinito, fíjense que el límite, si le ponemos en vez de más menos infinito, pues el proceso es el mismo, porque el proceso para límites hacia más hacia menos infinito es exactamente el mismo. Entonces, creería yo que acá podría ser también de una vez el límite hacia menos infinito, y de todas maneras nos va a dar 0. Entonces, ¿por qué en las asíntotas horizontales a veces le dicen a uno, mira, la asíntota horizontal es este? Porque es que en este caso pasa lo que les dije aquí arriba. En este caso, la asíntota horizontal por derecha es igual a la asíntota horizontal por izquierda. Y en estos casos, pues le dicen a uno que la asíntota horizontal, o sea, cuando solamente hablan de asíntota horizontal, sería una asíntota por los dos lados. Entonces acá a veces le dicen a uno que la asíntota horizontal, o sea, y igual a 0, que es el valor del límite. Recuerden que el valor del límite es el que tomamos como asíntota, pero poniéndole una y. ¿Listo? Y igual a 0 es una asíntota horizontal. Y podemos volver a verlo aquí en el gráfico, ¿no? Porque creo que el gráfico era x entre x a la 2 menos 1. ¿Listo? Y podemos hacer, si quieren, lo siguiente. Miren que nosotros ya habíamos calculado las asíntotas verticales, ¿no? X igual a 1 era una asíntota y x igual a -1. Y voy a ponerlas como del mismo color para diferenciarlas de las asíntotas verticales. Y ahora vamos a poner la asíntota horizontal, que es y igual a 0. ¿Se dan cuenta del comportamiento del gráfico? Entonces, ustedes me podrían decir, profesor, ¿y esas asíntotas para qué sirven? Esas asíntotas no sirven para nada. No, sí sirven porque les van a indicar a ustedes cómo es el comportamiento de la función, ya sea para valores donde la función no esté definida y el límite sea infinito, o sea, sea para más o para menos infinito,
Y también si el gráfico se acerca a alguna línea que sea horizontal. Entonces fíjense que en este caso usted ahora sí me va a poder hacer un gráfico muy parecido al original si sabe dónde están las asíntotas. Entonces, por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. Y en este caso, esto sería y igual a 0, que es una línea horizontal, ¿no? Esta sería la asíntota horizontal. Pero recuerden que es la asíntota horizontal por ambos lados, ¿no? Esta sería a derecha, si somos canzones, y acá sería y igual a 0, también es una asíntota horizontal, pero sería por izquierda. ¿Listo? Y por otro lado, acá tendríamos x igual a menos 1 y x igual a 1, pero estas eran asíntotas verticales. ¿Vamos bien hasta acá? Que esas fueron las que hicimos en el ejemplo 1. Para que se acuerden, lo que realmente estamos haciendo acá es como complementando las asíntotas verticales que encontramos y ahora la asíntota horizontal, que podemos decir la asíntota horizontal solamente, pues porque es la misma por izquierda y por derecha. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Recuerden que esta es una cosa que ya vimos para el primer examen parcial. Entonces, lo otro que les había contado era que también podíamos utilizar L'Hopital, pero pues no quise molestar con L'Hopital, ¿ok? Bueno, algunos de ustedes me podrían decir, profesor, ¿y siempre una función tiene asíntota horizontal? No. Hay funciones donde esos límites hacia más o hacia menos infinito puedan que no existan los dos o pueda que solamente exista uno. Y ustedes dirán, pero profesor, ¿cómo así que un límite puede existir o no? Eso, ¿qué está pasando ahí? Bueno, como ejemplo 5, vamos a tomar a la función e a la x. Vamos a tomar a f de x como e a la x y vamos a mirar las asíntotas horizontales. Entonces, ustedes dirán, profesor, ¿y usted por qué me está molestando con la exponencial? Bueno, pues vamos a ver una cosita. Recuerden que cuando son asíntotas horizontales es mirar el límite hacia más infinito o hacia menos infinito. Entonces, el límite cuando x tiende a más infinito de la función, que en este caso sería el límite cuando x tiende a más infinito de e a la x, pues si evaluamos, esto sería e a la más infinito, y e a la más infinito, pues es más infinito. Denme un momento que creo que llegó alguien. Pero un momento.
Listo. Qué pena con ustedes, pero me llegó un paquete. ¿Me oyen bien? Sí, sí, señor. Bien. Entonces, fíjense por este lado, el límite hacia más infinito nos está dando más infinito también. Y con esto quiere decir que no hay asíntota horizontal. ¿Por cuál lado? Como este es un límite hacia más infinito, quiere decir que no hay asíntota horizontal derecha. ¿Bien? Pero entonces uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa con la asíntota horizontal a izquierda? ¿Será que sí existe? Bueno, pues entonces tenemos que hacer un límite parecido, pero no va a ser hacia más, sino que va a ser hacia menos infinito. Y en el caso de menos infinito, pues esto sería, bueno, si evaluamos entre comillas, esto sería e a la menos infinito y esto es 0. Entonces, por el lado izquierdo, el límite sí existe y es 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que y igual a 0 es una asíntota horizontal izquierda. Y recuerden que es izquierda porque estamos haciéndolo por el lado izquierdo, o sea, nos estamos yendo hacia menos infinito. Entonces, y igual a 0, que sería el valor del límite hacia menos infinito, es una asíntota horizontal izquierda. Y ustedes dirán, profesor, ¿y eso cómo se graficaría? Bueno, pues podemos graficarlo. Aunque de nuevo, recuerden que ahí la idea es hacer el esbozo del gráfico, que eso ahorita lo vamos a intentar hacer. Entonces esto tenemos y igual a 0 y vamos a graficar e a la x. ¿Se dan cuenta del comportamiento? Entonces la función e a la x tiene un comportamiento bien interesante y realmente uno este comportamiento lo termina entendiendo es cuando ve cálculo, porque uno a veces cuando ve funciones nomás, o sea, si uno ve esto como función, fíjense que esta es la línea y igual a 0 y por el lado derecho, fíjense que por el lado derecho el gráfico explota, o sea, el gráfico empieza a tomar valores muy grandes positivos. Entonces, acá lo interesante es que y igual a 0 es una asíntota horizontal, pero solamente por el lado izquierdo. Esta es una asíntota horizontal izquierda. ¿Vamos bien hasta acá? Y esta es la función y igual a e a la x. Entonces, es para que se den cuenta que las asíntotas horizontales, uno siempre tiene que analizar las asíntotas por izquierda y por derecha. Si la función no tiene como dominio valores muy grandes positivos o valores muy grandes negativos, pues ya automáticamente la función no tiene asíntota. Ustedes me podrían decir, ¿cómo así que los valores hacia más o hacia menos infinito no existen? Bueno, hay funciones que tienen ese comportamiento. Por ejemplo, la función logarítmica. Si ustedes ven, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo acá, 6, para terminar esto. Ejemplo 6. Si ustedes, por ejemplo, me grafican la función logaritmo natural de x menos 1, por ejemplo, esta función no toma todos los números reales, porque ustedes recordarán que cuando vimos eh, cómo calcular dominios de funciones, yo les había dicho que el logaritmo tenía algunas complicaciones, y era que si estamos trabajando la función logaritmo, el logaritmo tiene que ser mayor que 0 para poder estar definido. ¿Listo? Entonces, f de x está definida si x menos 1 es mayor que 0, o sea que acá solamente podemos tomar valores x más grandes que 1. De esta desigualdad podemos concluir que el dominio o los valores que puede tomar esa función, ¿cuáles son? Pues sería de 1 a más infinito, porque estamos tomando los valores más grandes que 1, pero como esta desigualdad no toma el 1, pues sería un intervalo abierto. ¿Listo?
Y por ejemplo, en este caso, como solo podemos tomar valores hacia más infinito, entonces en este caso, por ejemplo, en este caso, no podemos calcular límites a menos infinito. Porque es que fíjense que el dominio de la función va hasta el 1. O sea, yo no me puedo mover más hacia la izquierda. Solamente puedo hacerlo hasta 1. ¿Ok? Pero sí me puedo mover hacia la derecha todo lo que yo quiera. O sea, sí me puedo ir hacia más infinito. Entonces, en este caso no puedo calcular límites a menos infinito, pero sí podría calcular el límite hacia más infinito. Entonces, en este caso, para asíntotas horizontales, pues en este caso solo podría ser el límite cuando x tiende a más infinito de la función. Porque el dominio de la función toma valores hacia más infinito. Entonces, listo, puedo hacer ese límite. Pero creo que en este caso, esto sería logaritmo natural de x más 1. X menos 1, perdón. Pero si evaluamos el límite, esto sería el logaritmo de infinito menos 1, pero pues infinito menos una constante sigue siendo infinito. O sea que si evaluamos, esto es como decir logaritmo natural de infinito. Y por las propiedades del logaritmo que habíamos visto, el logaritmo de infinito se va para infinito. ¿Listo? Que eso fue una de las propiedades que vimos cuando trabajamos la función logarítmica. Que si ustedes recordarán, yo me gasté una clase con ustedes recordándoles esa función. Entonces, en este caso, a pesar de que el límite hacia más infinito se puede hacer, en este caso no existe. Entonces, como este límite nos está dando infinito, quiere decir que la asíntota horizontal derecha no existe. ¿Listo? ¿Y por qué no existe? Ah, pues porque es que este límite nos acabó de dar más infinito, por eso es que no existe. Si nos hubiera dado un número, A existiría, ¿ok? Y por otro lado, esta sería para la asíntota por derecha, la horizontal por derecha, y ahora la asíntota horizontal por izquierda no existe, ya que el dominio de la función no toma valores muy grandes negativos. ¿Listo? Entonces, como no toma valores muy grandes negativos, porque empieza de 1 y se va para infinito, pues el límite hacia menos infinito no lo puedo calcular. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo es el gráfico de eso? Bueno, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, esta función logaritmo también es bien interesante porque x menos 1. Ella sí tiene una asíntota, pero tiene una asíntota es vertical. Y les voy a hacer spoiler. X igual a 1. Fíjense que x igual a 1 es una asíntota vertical, ¿no? Pero no tiene asíntota horizontal por izquierda. ¿Por qué? Porque miren que la función solamente toma valores de 1 en adelante. Por el lado izquierdo del 1 no tomamos valores, por eso es que el gráfico no existe. Bueno, por lo menos en la recta real. Ya cuando vean variable compleja, ahí sí van a ver cosas un poquito más interesantes. Y yo cambio el color de esto. Ponerlo. Entonces, para que puedan comprender qué fue lo que pasó, pues este es el gráfico de la función logaritmo natural de x más 1. Y aquí es algo bien interesante porque si hay una asíntota, pero esa es una asíntota vertical, ¿no?
x igual a 1, esta es una asíntota vertical, pero aquí les voy a dejar una bella palabra, tarea. Verifique por qué es asíntota vertical. Fíjense que esta es una asíntota vertical, pero es porque un límite lateral se va para menos infinito. Y el único límite lateral que existe en este caso sería el límite ¿por dónde? Por derecha, ¿no? Porque miren que por izquierda no hay función. O sea, yo por izquierda no me puedo acercar a 1, pero por derecha sí lo puedo hacer. Entonces, de esa manera ustedes van a poder verificar de que x igual a 1 es una asíntota. Pero en este caso, este gráfico, que es logaritmo natural de x más 1, x menos 1, qué pena. Esta es una función que no tiene asíntotas horizontales. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? La moraleja de la historia es que una asíntota horizontal puede existir por un solo lado o puede no tener la función ninguna asíntota horizontal. ¿Listo? Otro ejemplo de funciones que no tienen asíntotas horizontales son los polinomios. Los polinomios no tienen asíntotas horizontales. Bien, sería bueno también que lo intentaran verificar. Pero entonces ustedes me podrían preguntar, profesor, entonces estos son los únicos tipos de asíntotas, las horizontales y las verticales. No, hay un tipo, Profe, qué pena, ¿será que podría subir un momentico la cosa para terminar de copiar? claro, arriba, Sí, ahí, profe, gracias. dale. Listo, profe, ya, gracias. Ok, bien. Ustedes me podrían decir, profesor, entonces estos son los únicos tipos de asíntotas que hay. No, hay unas asíntotas especiales que se denominan asíntotas oblicuas. Básicamente las asíntotas oblicuas, ¿qué son? Son una generalización de la asíntota horizontal. Y ya les voy a contar por qué. Entonces, una asíntota oblicua es una asíntota de la forma y igual a mx más b. Bueno, vamos a llamarlas así. m1x más b1. Bien. Bueno, llamémosla mx más b. Entonces, es una asíntota de la forma y igual a mx más b. O sea que ahora la línea, fíjense que acá lo interesante es que el gráfico se acerca a una línea, ya sea una línea vertical o ya sea una línea horizontal, que es lo que pasó aquí en la exponencial, que solo se acercaba por un lado. Para la asíntota oblicua va a pasar algo parecido, pero entonces en vez de ser una línea horizontal o una línea vertical, es una recta cualquiera. Porque recuerden que y igual a mx más b, pues es la fórmula general de una recta, la ecuación de una recta. Entonces aquí pasa algo bien interesante y es lo siguiente. Entonces, de la forma ta, y está relacionada con las asíntotas horizontales. Y ya les voy a explicar por qué están relacionadas. De la siguiente forma, 2 puntos. Entonces, y igual, ahora sí, a m1x más b1 es una asíntota oblicua
por derecha, o sea que las asíntotas oblicuas también van a tener valores por izquierda y valores por derecha. Si los siguientes límites existen. Dos puntos. M1, que sería el valor de la pendiente, se calcula de la siguiente forma. Es límite cuando x tiende a más infinito de la función dividido entre x. Entonces, si este límite existe, ese valor va a ser M1. ¿Listo? Y por otro lado, para calcular B1, es el límite cuando x tiende a más infinito de la función menos M1 por x. O sea que uno para calcular B1 necesita obligatoriamente a M1. ¿Se dan cuenta del dolor de cabeza acá? Entonces acá tenemos que calcular dos constantes. Una que va a ser el papel de M1, que sería la pendiente de la recta, y el otro que va a ser el papel del intercepto. Y estas son las formas en que se calculan esos valores. Sería el límite de f de x menos m1x. Lo voy a poner aquí en paréntesis para que no se vayan a enredar. Y el del m1 es la función entre x. Si ese cociente tiene un límite, se acabó. Ese es el valor de la pendiente de la recta. ¿Listo? Entonces, esto sería el concepto de asíntota oblicua por derecha. ¿Ok? Este es M1 y este es B1. Entonces, si ustedes me calculan M1 y B1 utilizando esas fórmulas, la ecuación de la recta y igual a M1x más B1 sería la asíntota oblicua por el lado derecho. Y del mismo modo se hace lo de asíntota oblicua por el lado izquierdo, solamente que pues los límites ahora como son por la izquierda se van para menos infinito. Entonces aquí le voy a cambiar el color, no voy a llamarlo M1, sino que vamos a llamarlo por ejemplo M2B2. Porque tengan en cuenta que las asíntotas por izquierda y por derecha pueden ser diferentes. ¿Listo? Entonces no le quiero poner el mismo símbolo de recta o la misma pendiente, porque si no se van a enredar. Es una asíntota oblicua por izquierda. Si los siguientes límites existen. Entonces van a ser unos límites muy parecidos a estos, pero la diferencia radica en que ahora los límites en vez de ser hacia más infinito son hacia menos infinito. Y acá sería M2. Y esto lo va a cambiar de color. Por ejemplo, pongámoslo de color. Puede ser rojo. Y este pongámoslo de color naranja, puede ser. Ah, también me comí algo. Aquí sería M2 y B2. Y acá reemplazamos M2. Ujú. Entonces siempre el orden es calcular primero M2 y luego con eso calcular, o sea, la M y luego con la M se calcula la B. Espérate que me faltó. Ah, ya. Listo. Poner el B2 en color rojito. Listo. Y ustedes dirán, profesor, ¿y ese concepto de asíntota oblicua qué? Bueno, pues es el mismo concepto de asíntota horizontal, por eso les decía que es una generalización. Pero ahora lo que estamos mirando es lo siguiente. Por ejemplo, voy a poner aquí una recta. Aunque espérate que es por el lado, por acá.
Por ejemplo, aquí una recta, que sería la que está en color naranja, y aquí voy a ponerla con color azul, pues identificando la pendiente, ¿no? Digamos así. Que esta sea y igual a m1x más b1, que sería la recta que va por derecha, porque va para más infinito, y la de la izquierda sería y igual a m2x más b2. Entonces, aquí pasa lo mismo con las gráficas. Acá la gráfica puede hacer lo que quiera, ya puede subir, bajar, bla, bla, bla. Pero va a llegar un punto en donde se va a empezar a aproximar a esta línea oblicua, ¿ok? Y lo mismo por este lado. Por ejemplo, acá puede hacer lo que quiera, pero va a llegar a un punto en donde se va a empezar a aproximar a esta línea oblicua. ¿Vamos bien? Ese sería el comportamiento para valores muy grandes positivos. Recuerden que acá sería, para valores muy grandes positivos, sería el azul. Este sería cuando la x se va para más infinito. Y esta sería cuando la x se va para menos infinito. ¿Vamos bien? ¿Se dan cuenta que es una generalización del concepto de asíntota horizontal? Porque pues la asíntota horizontal es cuando la recta es horizontal precisamente. O sea, si ustedes comparan esto con lo que teníamos acá arriba, cuando vimos lo de asíntotas horizontales, esto, pues básicamente el concepto de asíntota oblicua es una generalización del concepto de asíntota horizontal. Y la voy a pegar acá pues para que se acuerden. Miren, ya el acercamiento no es hacia una línea horizontal, sino que es hacia una línea cualquiera, una recta cualquiera. No tiene por qué ser horizontal, puede ser una recta cualquiera. Pero obviamente el cálculo de esta recta es más complicada. Realmente el concepto de asíntota usted lo puede generalizar. Fíjense que si aquí trabajamos rectas, yo también podría utilizar asíntotas que fueran, por ejemplo, exponenciales, que fueran parábolas. Por ejemplo, que usted me diga, mira, por este lado se acerca a esta parábola y por este lado se acerca a otra parábola. Y que el gráfico haga algo como así. Por acá se va acercando a esta parábola y por acá se acerca a esta parábola después. Si se dan cuenta, o sea, los conceptos de asíntota pueden ser incluso más generales. Usted puede aproximar gráficas para valores muy grandes positivos a través de parábolas, de funciones cúbicas, de exponenciales, de logaritmos. Entonces, realmente el concepto de asíntota se puede generalizar aún más. Pero pues yo no los voy a molestar tanto. Yo creo que ya han sufrido mucho como para llenarles la cabeza de más cosas. Pero realmente usted podría definir el concepto de asíntota en términos de cualquier gráfico conocido. ¿Listo? El único problema es que pues le va a tocar meterle límites al infinito, ya sea hacia más o hacia menos infinito. Entonces ahí es donde va a venir el dolor de cabeza. Pero por el momento pues vamos a hacer las asíntotas hasta oblicuas. Como les digo, hay muchos más tipos de asíntotas, pero pues no vamos a molestar tanto. Esto era de las horizontales para que pues corroboraran, pero pues nada. Bien, de nuevo, una función puede tener asíntotas oblicuas o pueda que no. Sí, depende del límite hacia infinito cuánto nos da, pero entonces fíjense que ellas tienen una forma muy especial de calcularse. Entonces vamos con un ejemplo. ¿Ya en qué ejemplo vamos? Espérate un momentico, yo reviso. Vamos en el ejemplo 6. O sea, Creo que vamos es el para el ejemplo 7. 7. Entonces vamos para el ejemplo 7. Vamos a mirar un gráfico de una función que sí tenga asíntota oblicua.
Este es el límite cuando x tiende a más infinito. Asíntota Profe, una pregunta. oblicua. Cuéntame, Evelyn. Es que me quedé y no sé por qué arriba era x menos 1 y abajo pasó a ser x más 1. X menos 1. ¿Dónde pasó x más 1? Espérate, ¿qué? O sea, no, más abajito. O sea, ahí donde tachaste, ahí dice x menos 1 abajo. Y luego en No, la es otra que sí. menos 1. Sí, sí, menos 1. Ya. Sí, es con menos 1, qué pena. Yo de la emoción le cambié el signo, pero sí es menos 1. Pero de todas maneras el límite, gracias a Dios, nos da igual. Pero sí, ahí fue un error mío de signo. ¿Listo? Bueno, ahorita, ¿qué le tocaría hacer a uno? Entonces, ¿cuál es el dolor de cabeza con las asíntotas oblicuas o con las horizontales? Que nos toca mirar límite por izquierda y además nos toca mirar límite por, o sea, hacia la derecha, o sea, la asíntota oblicua por izquierda y por derecha. Por derecha es cuando el límite se va para más infinito, pero por izquierda es hacia menos infinito. O sea, que ustedes me dirán, uy, profesor, ¿me toca hacer todo esto otra vez? Sí y no. ¿Por qué? Yo les puedo decir una cosita, mira, para la asíntota oblicua por izquierda, ustedes se pueden fijar de lo siguiente. Miren que el proceso para hacer límites hacia más o hacia menos infinito usualmente es el mismo. Ustedes me podrían decir, profesor, ¿cuándo tendría que tener cuidado? Bueno, recuerdan que tocaba tener mucho cuidado cuando habían límites que tuvieran valor absoluto. ¿Se acuerdan que en el examen le salió uno? Bueno, no, en este examen no voy a ser tan malvado, o sea, no. Yo sé que a veces hacer asíntotas oblicuas es un dolor de cabeza, pero si usted aquí le pusiera un menos infinito, fíjese que el proceso es exactamente el mismo. O sea, como no hay ningún valor absoluto, no habría ningún cambio. ¿Bien? Y lo mismo, si usted hace el límite hacia menos infinito por este lado, pues el proceso es exactamente el mismo. ¿Listo? O sea, si usted le pone menos infinito en vez de más infinito, el proceso es exactamente el mismo porque aquí no hay ningún valor absoluto. Yo no veo ningún valor absoluto o ninguna cosa que haga cambios de signo. ¿Listo? Entonces acá podemos hacer la siguiente observación. Eh, ¿Cómo? Al cambiar de más infinito a menos infinito en los límites de arriba, no generan cambios en el cálculo de los límites, pues la asíntota oblicua por izquierda es la misma asíntota oblicua por derecha. Es la misma.
que por la derecha. Y a veces en los libros se lo dicen a uno así por encima. De nuevo, a veces en los libros le dicen a uno, calcule la asíntota oblicua, como si solamente existiera una. No, es que no hay una, hay dos. Pero lo que pasa es que en algunos casos los límites hacia más infinito y menos infinito coinciden, ¿ok? Entonces, eso es lo que realmente pasa. Pero de nuevo, usted puede encontrarse ejercicios donde la asíntota oblicua por izquierda no sea la misma que por la derecha, o que una asíntota oblicua exista y que la otra asíntota oblicua no. Entonces toca tener mucho cuidado y realmente tendríamos que verificar los límites hacia más y hacia menos infinito. Pero en el caso de divisiones de polinomios, va a pasar siempre lo mismo que está pasando acá. O sea, si ustedes tienen divisiones de polinomios solamente, en ese caso, calcular asíntotas oblicuas o calcular asíntotas horizontales les va a dar lo mismo hacer el límite hacia más que hacia menos infinito, les va a dar lo mismo. Pero yo les recomiendo a ustedes que verifiquen, o sea, primero hagan el límite con más y luego miren a ver si le pueden poner el menos y no hay ningún cambio. Por ejemplo, que no le salga algún valor absoluto o alguna cosa que genere cambio en los signos. ¿Listo? Eso es lo que realmente me interesa que ustedes aprendan. Porque, pues bueno, usualmente en los ejercicios de cálculo, pues son ejercicios donde no hay cambios de signo, cosas feas. Entonces, vamos a hacer el dibujo de esta gráfica como para entender qué pasa. Y yo creo que con eso podemos terminar por hoy. Ya el día de mañana vamos a juntar todo esto y vamos a ver cómo podemos hacer un sketch de un gráfico utilizando crecimiento, decrecimiento, concavidad, asíntotas y también podría agregarles otra cosa que serían los interceptos con los ejes. Pero no quiero llenarles la cabeza de tanta cosa. Entonces, eso lo vamos a ver el día de mañana. Pero bueno, por ahora hagamos el gráfico porque ustedes me podrán decir, pero profesor, ¿cómo así que eso es una asíntota oblicua? Bueno, el gráfico en este caso, si no estoy mal, era 2x dividido... No, mentira, era 2x al cuadrado. Qué pena. Dividido entre x menos 1, ¿verdad? Era una cosa así. Miren el gráfico de esto. Y fíjense que acá y igual a 2x más 2, ¿no? Ah, perdóname. 2x más 2. Miren tan bonita cómo se comporta la gráfica. Les voy a pegar acá la fotico. Ay, espérate que yo cerré. Qué pena con ustedes. Listo. Ya, ahora sí. Entonces, de esa manera uno puede identificar el comportamiento. Es más, para esa misma función yo también les podría pedir a ustedes las asíntotas verticales y oblicuas, ¿no? Perdóname, y horizontales, si es que tiene. Pero acá hay algo bien interesante y es que esta es la recta y igual a 2x más 2. Y fíjense que también por aquí hay una asíntota vertical, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Les voy a dejar de tarea que por favor me busquen cuál es esa asíntota. Porque realmente con una función vamos a empezar a buscar todas las asíntotas, ¿listo? Cuando queramos hacer el sketch. Esta es la función f de x igual a x, 2x a la 2 entre x menos 1. Y fíjense que la recta es asíntota oblicua por izquierda, o sea, esta sería y igual a 2, y igual a 2x más 2, perdón, esta sería una asíntota oblicua por derecha, porque da el límite hacia más infinito, ¿se acuerdan? Pero también es asíntota oblicua por izquierda, que es cuando la x se va para menos infinito. ¿Listo?
¿Ya les quedó más claro esto? Recuerden que en su taller hay ejercicios de asíntotas. Nosotros ya estamos casi terminando el taller 3. Bien, solamente me falta lo de hacer el sketch, que es el penúltimo capítulo, y luego vamos a ver lo de optimización, que ya es la última parte del taller 3. Y del taller 4, yo creo que les voy a adelantar esa parte, aunque se las puedo dar la otra semana. Pero de pronto para el taller 4 les voy a dar break un poquito más. Yo creo que podrían enviarme eso hasta el 25 de diciembre y entregarles nota el 27, porque tengo plazo para subir notas hasta el 28. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, Listo, profe. por el día de hoy, pues